Recording in progress. Bien, Presidenta, ya estamos en condiciones de iniciar De la comenzar. sesión. Sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, Presidenta. El director nacional del SAC, en cumplimiento de lo prescrito en la ley de presupuestos, ha remitido una comunicación informando respecto al desarrollo y ejecución de planes de conservación y fiscalización para el resguardo de humedales en la región de los lagos, especialmente en cuanto a la extracción de materiales de humedales como turberas durante el segundo trimestre del año en curso. En el mismo sentido, ha enviado información acerca del programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables, en especial recuperación de suelos. Por otro lado, el presidente de la Junta de Vigilancia, la tercera sección del río Concagua, don Walter Riegel, envió un correo electrónico haciendo presente que no han recibido respuesta de la Dirección General de Agua ni el MOP a una denuncia sobre anomalías en la distribución general de las aguas del aludido río, que impiden que el reparto se realice respetando los derechos de aprovechamiento establecidos en la cuenca. Esos antecedentes se enviaron oportunamente a vuestro correo electrónico. Se recibió también una comunicación del Contralor General de la República en respuesta a un oficio de esta comisión acerca de lo dispuesto por esa sede de control en orden a exigir el trámite de toma de razón respecto a los decretos que disponen la denegación parcial de una petición de derecho de aprovechamiento conforme a lo previsto en el artículo 147 bis, inciso tercero del Código de Aguas, antecedentes que también fueron enviados a vuestros correos. Eso, Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Senadora Allende. Disculpe, eso fueron varios puntos, pero uno que retengo, que me gustaría que me dijera la fecha en que se enviaron los correos, porque la verdad es que no lo he visto y si no pedirle si lo puede enviar nuevamente, respecto a la tercera sección, porque es un tema que es justamente uno de los temas que estamos viendo precisamente en la reforma del Código de Agua y que tiene que ver justamente con que la Dirección General de Agua tiene el instrumento para velar que los repartos sean equitativos, en fin, sin perjuicio cuando un río está seccionado, como es el caso del río Aconcagua. Entonces, a mí me gustaría mucho conocer más en detalle aquello, que nos lo reenvíen si es necesario, porque por lo menos yo no lo vi, y después que lo veamos y revisar, poder ver si efectivamente corresponde o no oficiar a la Dirección de Agua y saber qué está pasando o por qué ha ocurrido esto. Creo que sería muy importante poder tener conocimiento como comisión, después formarnos una impresión. Perfecto. Senadora, efectivamente eso lo enviamos ya la semana pasada a vuestros correos y también de los asesores, pero no hay ningún problema, se lo vamos a reenviar una vez más, no hay problema. Muchas gracias, disculpe, yo no lo vi, de verdad. Y no se preocupe, no hay problema. Muchas gracias, secretario. ¿Algún otro colega sobre la cuenta? ¿No? Iniciamos entonces el trabajo que tenemos hoy día, arduo trabajo en corto tiempo. Les transmito a los colegas lo que estábamos conversando antes de iniciar la sesión, que la mesa, la presidenta me ha planteado que tienen la propuesta de tramitar hoy día en la tarde, en particular este proyecto del Código de Agua. Hoy día en la tarde, lo que significa que nosotros tendríamos que despachar este proyecto a las 11:30 de la mañana, que es el horario de trabajo de nuestra comisión. Y yo le voy a pedir al señor secretario que nos dé cuenta de cuántas indicaciones han llegado, además de las del gobierno, las que hemos presentado nosotros mismos como parlamentarios. Así que le voy a dar la palabra para que nos informe de la cantidad de indicaciones y empezar a conocer entonces después el contenido, que entiendo que ninguno de nosotros sabemos cuál es la propuesta salvo las que hemos presentado nosotros mismos. ¿Cuál es la propuesta que viene en las indicaciones del Ejecutivo? Don Jorge, ¿cuántas indicaciones tenemos? Señora Presidenta, la verdad es que estamos a la espera del boletín de indicaciones que lo confecciona la Secretaría del Senado, que ellos están trabajando. Yo estoy comunicándome con la oficial mayor
En estos momentos están efectivamente trabajando en eso. Las indicaciones que habían llegado hasta anoche son 18, si bien varias de ellas, estoy pensando fundamentalmente en las del Ejecutivo, contienen más de una propuesta, así que al final son más de 18. Ahora, hasta el minuto habían presentado 4 indicaciones, usted, Presidenta, con la senadora señora Allende y el senador señor Latorre, y usted me estaba adelantando que aparentemente, ¿no es cierto?, hay otra indicación más suscrita también por la Presidenta del Senado. Es la Eh, misma, son las mismas. ya, o sea, en el fondo suscribió la Presidenta las mismas. Sí, las mismas. Ah, perfecto. Entonces estamos hablando de eso, pero hasta el minuto, como le digo, no nos han enviado el boletín para poder trabajar con las indicaciones, porque, bueno, es una tarea que está realizando, como decía, la Secretaría de Orden, y esa es la circunstancia en la que nos encontramos, porque este proyecto debe pasar después a la Comisión de Hacienda. Entonces, una vez que nosotros informemos que sería pertinente en los términos que se está dando esto, que la Comisión, desde luego, acuerde solicitar a la sala que se autorice a informar a través de un certificado, desde luego, para poder avanzar en los plazos que estarían estipulados. Esa es la situación, Presidenta. Ahora, no se ha conectado, entiendo todavía, estoy viendo si se conectó o no la gente del MOP. Parece que están todavía en ese proceso, porque anunció que iba a participar con nosotros en esta sesión justamente para explicar todas las indicaciones del Ejecutivo, que es la base más amplia de indicaciones, el señor Ministro de Obras Públicas, junto con el director general de Aguas y el asesor Nicolás Rodríguez, pero todavía no se han conectado. ¿Mm? Esa es la situación actual, Presidenta. Tenemos un problema mayor al no tener el informe de las indicaciones. No podemos partir hasta que no llegue. Presidenta. Senadora Allende y después senador Castro. Consulta. Primero, refería a lo que nos acaba de decir. Bueno, obviamente es fundamental. Primero, tener el informe, no lo tenemos. Segundo, no tenemos hasta ahora, por lo menos las representantes del MOP, que tendrían que explicar las indicaciones del Ejecutivo. Tercero, habló de nuestra comisión y de Hacienda, quiere decir que no pasaría a Agricultura, entiendo, por lo menos para aligerar un poco el trámite. Y después, bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, como se dice, claramente nadie está obligado a lo imposible, o sea, haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero si no se alcanza hoy día para las 4 de la tarde, es bastante complejo, digamos, salir adelante. Entonces, eso es, Presidenta, yo no sé, la consulta es lo de Agricultura y segundo, procedimientos. Igual podríamos empezar a revisar, aún si no está la gente del MOP, que debería estar explicando como ejecutivo cuál es el sentido de las indicaciones que tienen, pero por lo menos si las tenemos como secretaría, al menos esa, o por lo menos las nuestras, que pudiésemos entonces irlas revisando. Gracias, senadora Allende. Senador Castro, y después le doy la palabra a don Jorge. Presidenta, este es un proyecto que lleva mucho tiempo, estuvo en la Comisión de Constitución. Entonces, no nos pueden venir a colocar ahora la presión de que tenemos que trabajar con esta incertidumbre, ni siquiera de conocer en qué consisten las indicaciones que están colocando. Así que yo creo que nosotros debemos trabajar hoy día nuestra normalidad y nos vamos con la misión de, obviamente, revisar las indicaciones que falten, de tal manera que tengamos un conocimiento de lo que vamos a hacer, porque también este es un proyecto muy importante para poder sacarlo de una manera tan rápida. Entonces, yo no sería partidario de extender esta comisión y revisar bien, que nos explique el Ejecutivo y partimos votando en la próxima comisión que tengamos nosotros, no sé que hagamos una comisión especial para poder avanzar y la próxima semana entregar el informe con toda la tranquilidad y con el respeto que merece un proyecto tan importante como este. Gracias, senador Castro. Senador Alvarado. Gracias, Presidenta. Yo creo que antes de acoger lo que señala por su intermedio el senador Castro, yo creo que es importante que tengamos la referencia a las indicaciones del Ejecutivo y la presentada por los señores y señores senadores, porque me da la impresión que en el debate de este proyecto, en el transcurso del mismo, el Ejecutivo
comprometió esas indicaciones. Por lo tanto, al comprometerla en el debate, deduzco que la gran mayoría de quienes estaban participando en esas comisiones conocen más o menos en las áreas o las materias en las cuales se iban a colocar esas indicaciones. Entonces, a lo mejor son indicaciones muy menores que en un bajo número, que la podríamos analizar en poco tiempo y despachar el proyecto hoy día en la mañana. Entonces, yo creo que veamos lo que viene, que se sume el Ejecutivo, que nos explique las mismas y vamos avanzando al referéndum antes que nos llegue formalmente el boletín de indicaciones de la sala y así no perdemos tiempo. Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Alvarado. Me había pedido la palabra el señor secretario. A lo mejor tiene alguna información que nos ayuda. Señor secretario. Sí, no, era muy breve para poder responderle a la senadora señora Allende, que el trámite es que nosotros vemos las indicaciones y de ahí pasa Hacienda. No hay ninguna paso por Agricultura, o sea, nosotros y Hacienda. Muy Muy bien, bien. gracias. ¿Puedo Allende. decir algo? Sí. Sí, Dos cosas. Bueno, veo que se ha incorporado el director general de Agua, señor Cristi, y también está Carlos Esteve, que ha sido muy activo en la participación de las conversaciones con el Ejecutivo. Yo creo que también está en perfectas condiciones, y ahora que está el señor Cristi con mayor razón, para poder ya poder ir conociendo las indicaciones. Yo entiendo que con comisión lo podemos hacer, estando presente, como dije, ambas personas, sin necesidad que llegue oficialmente el boletín. ¿No es así? Vamos, yo creo, colegas, que dado que no tenemos el boletín oficial de la oficina de informaciones de parte, podemos ir conociendo, digamos, de voz de don Oscar Cristi o del ministro, ir conociendo, y está Carlos Esteves también, que ha trabajado en el equipo de nuestros asesores, ir conociendo las propuestas del Ejecutivo, que son 14, pero parece que con varios pies de letra, de páginas. Entonces, yo creo que podríamos empezar a escuchar las indicaciones del Ejecutivo, que no las conocemos, y de esta manera ver, hasta que llegue el informe ya de la Secretaría, por lo menos conocerla. ¿Estaría de acuerdo que empecemos a escuchar al Ejecutivo y a Carlos Esteves en su mérito? Muy bien, de acuerdo. Don Oscar, ya que usted está acá, muy bienvenido, muy buenos días. Le vamos a entregar la palabra para que nos informe de las indicaciones que presentó el gobierno. Ya, para una pregunta, senadora presidenta, para poder aportar. ¿Ustedes no tienen a la vista las indicaciones que nosotros no ingresamos? No. Ah, ya. No sé si el secretario las tiene. ¿Usted las tiene, don Jorge? Sí, presidenta, lo que pasa es que efectivamente ayer, en la noche, a última hora, cuando se presentaron las indicaciones, a nosotros nos mostraron cuáles son, o sea, por ahí las tenemos, de hecho. Lo único es que se están ordenando y elaborando de manera específica en conjunto con las demás indicaciones. Ahora, si usted estima pertinente, se puede mostrar el mensaje como está, para que ellos hagan una exposición más bien genérica, y una vez que ya esté el boletín de indicaciones, claro, ahí se puede entrar al detalle mismo, si le parece, presidenta. Muy bien. Vamos a conocer. ¿Usted se podría exponer acá en la pantalla las indicaciones? ¿Las tenemos como para irlas mirando una por una, don Jorge? Eso me ayudaría a la explicación. Perfecto. Ahí Claro. está. Muy Ahí bien. está. Si quiere, muy presidente, bien. entonces yo a raíz de este listado voy intentando una explicación de qué es lo que motiva la indicación y qué es lo que busca. Tiene la palabra don Oscar. Muy bien. Quizás para introducir el tema, las indicaciones son 14, aunque como usted dice, algunas tienen letra A, B, y se pueden agrupar en 5 temas. Un primer tema tiene que ver con las acciones que el Estado adopta en materia de agua en función del interés público. Un segundo grupo de indicaciones tiene relación con los derechos de agua, duración mínima, otorgamiento de derechos de agua subterráneos no consultivos, estatus de derechos de agua subterráneos provisionales, autorizaciones de cambio de punto de captación e información por cambio de uso.
Un tercer grupo tiene que ver con atribuciones de la Dirección General de Agua para redistribuir el agua, ya sea con decreto de escasez o en situaciones que no son de extrema sequía. Un cuarto tiene que ver con indicaciones relacionadas con la protección de turberas y humedales. Y finalmente, una indicación referida a la constitución de comunidades de aguas. Entrando ya de lleno en la primera, lo que se plantea es, en el numeral 12, en el inciso tercero del artículo 5, reemplazar la oración que dice aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos de las aguas, reemplazarla por la siguiente expresión: aquellas destinadas a promover los usos productivos de las aguas, asegurando un equilibrio entre eficiencia y seguridad hídrica. Esto está en el contexto, les recuerdo el artículo 5, que señala que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En función del interés público, se señala, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio de conformidad con las disposiciones de este código. Y en el inciso tercero, que es donde queremos apuntar una indicación, señala, para estos efectos se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos de las aguas. Tal cual como se desprende de la lectura, aquí hay dos acciones o dos tipos de acciones en función del interés público, aquellas destinadas a resguardar, los aspectos más esenciales, y una segunda destinadas a promover algunos fines específicos. Perdón, tengo aquí una introducción a promover unos usos específicos. A nosotros, como Ejecutivo, nos parece que es parte de la función pública y de las acciones que realiza el Estado en función el promover que el agua se utilice productivamente. Pero la redacción actual no es tan clara porque dice que el Estado tiene que promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos. A nosotros nos parece que es parte de la función del Estado el promover también los usos productivos de un modo específico. Y ese modo es resguardando un equilibrio entre eficiencia y seguridad. En definitiva, la indicación lo que busca es precisar de modo correcto qué es lo que se entiende por fines y cuál es lo que se entiende por modo, insisto, señalando que nos parece pertinente que el Estado también incluya dentro de sus fines el promover el uso productivo de un modo específico que es asegurando eficiencia y seguridad en esos usos. Y ese es el objeto de la indicación. Como respaldo de las acciones que realiza el Estado para la promoción del uso productivo de las aguas, el mismo código, en varias de sus normas, lo señala, aunque de modo implícito. Por ejemplo, todos los esfuerzos que se están haciendo para promover el uso de las aguas, combatiendo el no uso. Hay que recordar que el proyecto en discusión incrementa las patentes, suprime el segundo remate y establece la extinción por no uso. Son todas acciones que el Estado está haciendo para promover el uso de las aguas. Y por tanto sería consistente recoger aquello mismo en la propuesta, en el artículo, en el inciso tercero del artículo que está en discusión. De ahí entonces que se promueva o se proponga este cambio señalando que se diga que aquellas destinadas a promover los usos productivos de las aguas, asegurando un equilibrio entre eficiencia y seguridad hídrica como una de las acciones también que realiza el Estado en función del interés público. Esa sería la primera indicación, senadora. Usted me dice si yo la voy explicando, me interrumpen, no sé cómo quiere usted organizarlo. Voy a entregar la palabra a los colegas para consulta, señor Cristi. Senadora Allende.
Presidenta, Senadora Allende. sí, se me escucha, ¿no? Sí, Sí, se escucha. gracias. Lo que pasa es lo siguiente. Creo que es necesario quizás también tener más claro cuando definimos interés público, pero a mí me llama la atención lo siguiente. Tal como estaba, como lo acaba de señalar, dice, aquella destinada a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad entre en los usos productivos del agua. Aquí se cambia a promover los usos productivos, asegurando un equilibrio en eficiencia. Pareciera que el énfasis se pone más en el uso productivo que en el equilibrio, a cambiar el orden. No sé si estoy equivocada, pero esa es la primera impresión que me da. Y lo segundo, que yo creo entonces que si el Ejecutivo insiste en su indicación, que a mí me impresiona, o sea, me da la impresión que el cambio de orden cambia un poco el énfasis donde se quiere poner, pareciera que mayor énfasis está en el uso productivo, a lo menos poner un uso productivo sostenible de las aguas. Y eso es justamente buscando un equilibrio entre eficiencia y seguridad hídrica, porque no es así nomás. Entonces, eso es lo primero. Yo no sé si aquí hay una sola indicación del Ejecutivo o hay más indicaciones. También sería bueno que si nos pudieran ir. Yo sé que estamos ahora escuchando al Ejecutivo, pero no sé si como método saber cuándo hay en paralelo otras indicaciones. Yo desconozco en este momento si hay o no otras indicaciones, pero también sería bueno saber. Y esta es, a lo menos, que tendría que ir diciendo destinada a promover el uso productivo sostenible de las aguas, porque de otra manera el cambio de reacción, a mi modo de ver, el énfasis está puesto en lo productivo más que en un uso sostenible. La propuesta es, senadora Allende, conocer las indicaciones del Ejecutivo. Después iremos, cuando llegue el informe más de la Secretaría, iremos mirando el resto de las indicaciones. Pero un poco para ordenar, la exposición del señor Cristi es en relación a las 14 indicaciones que presentó el gobierno. Entonces, podemos seguir, si no hay otras consultas, los colegas. Porque después podemos ir fundando el voto, ¿cierto? Cuando lleguemos a esa instancia. Don Oscar, tiene la palabra para el numeral 2. Gracias. Sí, respecto al comentario de la senadora Allende, efectivamente puede ser perfeccionado en la línea que ella lo señala. No me parece pertinente su comentario. Respecto a la segunda indicación, tiene que ver con los plazos. Y esto me parece que sí hay otra indicación en la misma o en una dirección parecida. Actualmente el texto que está, que ya se ha propuesto en este proyecto de ley, señala que los derechos de agua se constituyen por 30 años. Y en el caso de los no consuntivos, no puede ser por menos de 20 años. A nosotros nos parece que, así como hay razones para que los no consuntivos sean con un mínimo de 20 años, también hay razones para lo mismo en el caso de los consuntivos. ¿Y cuáles son esas razones? Básicamente que muchos de los derechos consuntivos se utilizan en inversiones que son de largo plazo. Por ejemplo, las inversiones sanitarias, la inversión en algunos tipos de cultivos permanentes y sobre todo los embalses. Los embalses ustedes saben que se evalúan a un plazo de 30 años y un valor residual a 50 años. Y todos esos embalses se sustentan con derechos consuntivos, ya sea de particulares y o de la Dirección de Obra Hidráulica. Segundo, que este plazo de 20 años también podría evitar cierta discriminación, porque si bien es cierto que el texto señala que se entregan por 30 años, también se señala que la Dirección General de Agua, en base a resolución fundada, podría establecer un tiempo menor para la constitución del derecho. Pero no se especifica cuáles son los elementos que deberían considerarse en esa resolución fundada, y podría ocurrir el día de mañana que, y como estos derechos se otorgan a un titular en particular, podría el día de mañana haber una acción discriminatoria en contra de un
una solicitud específica, en que a una solicitud se le entrega por 30 años y a otra solicitud, sin tener claro cuáles son las razones fundadas, se le podría entregar por menos años. Entendemos que no es el espíritu de la norma, pero quizá sería bueno prever esa posible discriminación, estableciendo ese mínimo de 20 años tanto para los no consuntivos como los consuntivos. Entendemos también que como contraargumento se puede señalar que una de las razones de poder constituirlos eventualmente por un menor plazo con razón fundada es para hacerse cargo de los posibles efectos del cambio climático, las variaciones en la disponibilidad de las aguas. Y ahí solo recordar que el Código de Agua entrega una gran cantidad de herramientas que ahora se incrementan incluso para que la DGA pueda regular el ejercicio de los derechos. Porque lo relevante no es el derecho en sí, sino que es el ejercicio mismo del derecho. Y así, por ejemplo, el artículo 62 señala que en caso de que haya una sobreexplotación del acuífero, la DGA ahora debe intervenir para exigir la reducción en las extracciones. Lo mismo los derechos provisionales en aguas subterráneas se pueden dejar sin efecto. O sea, hay una gran cantidad de herramientas que atienden a ese punto. Y estos son básicamente entonces los argumentos que se plantean para igualar los derechos no consuntivos con los consuntivos respecto a este mínimo de 20 años. Eso sería, senadora, la segunda indicación. Señor Cristi, esta indicación se sustenta en la posibilidad de una discriminación legal al diferenciar. O sea, sería no una discriminación legal, sino que podría prestarse alguna arbitrariedad, porque señala que la Dirección General de Aguas tiene que, razón fundada, entregar un derecho por una menor cantidad de años, pero al no establecerse cuáles son los elementos que deberían considerarse en esa resolución fundada, se puede prestar para cierta arbitrariedad. Eso es lo que entendemos nosotros. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los colegas. ¿Cierto? Sí, senador Alvarado. Sí, yo creo que lo que plantea el señor Cristi es de toda lógica, porque de alguna u otra manera, cuando se deja todo al ámbito discrecional, se puede fundar cualquier cosa, pero si hay un ánimo de querer afectar a alguien, se puede dar todos los elementos y todos los antecedentes. Entonces, yo creo que esta norma lo que pretende es exactamente eso, que a todos por igual y de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, ese margen de discrecionalidad de la autoridad no se transforme de pronto en un acto abusivo por alguna situación específica o puntual. Me parece bien. Presidenta. Sí, muy bien. Nosotros hemos presentado una indicación ahí con la senadora Allende, senadora Torres, que busca una salida. Ahora, mi consulta es, el tope son los 30 años, ¿cierto? De ahí no pasa. Efectivamente, los derechos se entregan por 30 años o menos con resolución fundada. Muy bien. Quizá el secretario podría leer la indicación, a ver si estamos de acuerdo en avanzar en algunos criterios. No sé si la tiene, don Jorge. ¿Las indicaciones de ustedes? Sí, con la senadora Allende y el senador Latorre. Sí, La senadora Provost. sí, ahí está, Presidenta. Habría que bajarla. Sí. Ahí está arriba. Sí, aquí arriba está. Sí. No, nosotros lo que se propone en la indicación es suprimirla. Claro, suprime los 20 años. Exacto, suprime los 20 años y nos deja una resolución fundada en el marco de los 30 años. Así es. Muy bien. Presidenta. Presidenta. Sí.
Presidenta. Senadora Allende, senadora Allende. Claro, lo que estoy viendo es eso, suponiendo, porque para nosotros, aquí esto es bien importante, el cambio que se introduce en estas nuevas, en nuestra nueva regla, digamos, del Código de Agua, es que, por supuesto, el derecho de aprovechamiento tiene un plazo limitado, a diferencia de lo que ocurrió con los derechos ya entregados, que era de 30 años. Lo quitó de la pantalla, lo que me quitaron de la pantalla lo que quería decir. Entonces, a mí me parece que este es como, bueno, el punto, un nudo muy esencial, o sea, va la esencia de este cambio, el que hoy día estos derechos de aprovechamiento tienen una limitación que son 30 años. Pero a mí me parece que es importante que aquello caso que va a ser menor sea efectivamente por una resolución fundada. Yo creo que es importante establecerlo así, porque lo ideal es que se mantenga los 30 años, o si no, por lo menos que no pueda haber, entiendo yo, menos de 20 años para todos los derechos, porque esta distinción que nos hace el director entre los no consultivos, yo creo que empieza a enredarse. Yo creo que es bien importante que nosotros tengamos en la perspectiva el plazo de 30 años, o es el plazo máximo. Y por razones muy fundadas podría ser menor, punto. ¿Por qué tiene que suprimirse el Ejecutivo? A mí no me quedó claro la explicación que nos entregaron. A mí me parece que debiera quedar con los 30 años y si no, efectivamente, por una resolución muy fundada podrá ser menor, punto. O sea, en el fondo, que serían 20 años en el caso de los no consultivos. En el fondo nadie va a quedar con menos de 20 años, pero es importante que no nos quedemos en esta explicación. Yo creo que es bueno que haya lo que ya señalé. O sea, por razones muy fundadas puede ser, es como más bien la excepcionalidad, punto. Yo no veo por qué hay que suprimir como estaba originalmente aprobado para el caso de los no consultivos. Gracias, senadora. Me había pedido la palabra el señor ministro. Señor ministro me había pedido la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y saludar por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Tal como señala la indicación presentada por usted y por otros senadores, aquí se produce una situación en la cual se puso un mínimo de 20 años, pero solamente para los no consultivos, y tal como señalaba la senadora Allende, la norma del proyecto de ley que se ha acordado hasta ahora es que los derechos de agua son otorgados a 30 años. La norma dice se otorgan a 30 años, y es una facultad muy especial que se entrega al director de la DGA para, en casos particulares, en el fondo para el otorgamiento de derechos con nombre y apellido, para una persona o una empresa o una institución que está pidiendo un derecho en particular, que lo puede entregar haciéndolo fundadamente, entregando las razones, pero no se sabe qué razones podrían ser consideradas buenas o malas, no hay contra qué compararlo, simplemente el funcionario a cargo le puede entregar menos que eso. Esas razones no son de cuidado del acuífero, porque las razones de cuidado del acuífero, como bien ha explicado el director, están en otros instrumentos que tiene la Dirección General de Aguas. Puede decretar, por ejemplo, en prohibición el acuífero, simplemente no entregar porque se va a agotar el acuífero. Puede decretarlo en restricción, entregar solamente derechos provisorios, que los puede entregar y retirar cuando quiera. Puede utilizar los nuevos instrumentos que da el Código de Agua, que permiten reducir los consumos de todos los derechos ya otorgados, nuevos y antiguos. Es decir, para cuidar el acuífero tiene otras cosas. Entonces, en esta, digamos, facultad especialísima que se le otorga, se consideró que en los derechos no consultivos esa discrecionalidad era bueno que tuviera un límite, porque poner una central hidroeléctrica con derechos de menos de 20 años lo hacía ilusorio. Por lo tanto, digamos, esa facultad que podía llevar a una arbitrariedad del funcionario, que es lo que se trata de cautelar, es lo que puso los 20 años. Y por esa razón es que lo que se está proponiendo es justamente, como se señalaba, que esto es exactamente igual de válido para los derechos consultivos. Los ejemplos son variados.
por ejemplo, para el agua potable. Nadie podría, digamos, otorgar factibilidades de agua potable a una población, a un lugar, a una ciudad, a una APR, si los derechos, digamos, fueran de 1 año, 2 años, 3 años. Lo mismo sucede con un embalse, como ya se explicó, los embalses se requiere para la evaluación social que hace el Ministerio de Desarrollo Social, tener los derechos sobre los cuales van a ser embalsados, y eso requiere estar por suficiente tiempo. Tampoco se podría justificar eso. Tampoco podría un agricultor tomar la decisión de hacer una plantación, cualquier plantación es a 20 años plazo, comienza a producir a los 4 o 5 y se recupera la plata a los 15, 20 años. Ni tampoco tendría aplicación las normas del proyecto, porque recordemos que el proyecto tiene variados plazos. Por ejemplo, las personas pueden pedir renovación de su derecho, que entre paréntesis se renueva de acuerdo al proyecto de ley que estamos discutiendo, por el mismo periodo por el cual fue otorgado. Ese derecho lo puede ejercer 10 años antes. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, si le otorgaran un derecho de 5? ¿Cómo podría ejercer ese derecho? El proyecto de ley establece, por ejemplo, caducidades para los derechos no consultivos a los 10 y para los otros a los 5. ¿Cómo podría establecerse la caducidad de 5 años por no uso si el derecho tuviera menos periodo? O sea, el concepto total del proyecto es que los derechos se entregan por un periodo largo que es de 30 años. Y lo único que estamos discutiendo en este artículo es si debe tener o no una limitación la arbitrariedad en el otorgamiento a una persona en particular o a una entidad en particular de un funcionario al cual se le está solicitando el derecho, y esa persona, siendo el director general de Agua, puede, con nombre y apellido, digamos, qué grado de discrecionalidad puede tener. Esa es la discrecionalidad. No tiene que ver con los acuíferos, no tiene que ver con el proyecto, tiene que ver simplemente con esa arbitrariedad. Y lo que se pretende es que, tal como fue el espíritu de poner ese límite de 20 años para los no consultivos, es plenamente lógico también para los otros tipos de derechos. Gracias, señor ministro. Voy a ofrecer la palabra a Carlos Esteves, que ha estado trabajando en el equipo de asesores junto al Ejecutivo. Carlos Esteves tiene la palabra. Buenos días a todas y todos los senadores, al señor ministro, al señor director de Aguas también. Entiendo, Presidenta, de que lo que se está discutiendo son 3 posibilidades. La primera posibilidad es mantener el texto tal como está. La segunda posibilidad, a sugerencia del Ejecutivo, es eliminar las últimas palabras de este inciso, de modo tal que quede que todos los derechos tendrían una duración mínima de 20 años. La tercera posibilidad sería suprimir la última oración completa, desde el con todo en adelante. Y los efectos de eso serían exactamente lo contrario a lo que propone el Ejecutivo. Es decir, significaría que todos los derechos se entregan a 30 años, dice la ley, excepcionalmente por resolución fundada, y en esto me permito amablemente disentir de lo que se dijo, que sería un acto eventualmente de arbitrariedad o discrecionalidad, porque es primero por resolución fundada, y al ser por resolución fundada, el titular siempre puede, primero, recurso de reconsideración, segundo, reclamar ante la Corte de Apelaciones, artículos 136 y 137 del Código de Agua, pero se establece que excepcionalmente, por resolución fundada, la Dirección General de Agua lo podrá entregar por menos. Es decir, primero es excepcional, y pueden ocurrir muchos factores. Por ejemplo, la Dirección General de Agua puede señalar, ante la solicitud de un estudio, de ciertos títulos, está realizando un estudio hidrogeológico complejo
en la zona para conocer si existe mejor o mayor disponibilidad de las aguas. Este estudio hidrogeológico está hasta ahora ofreciendo, por ejemplo, que hay incertidumbre sobre la sostenibilidad del acuífero. El Ejecutivo en ese caso podría entregar, o inventar, por 10 años transitoriamente un derecho. No va a ser la regla general. Debe hacerlo fundadamente. Debe explicar que existe un informe que señala A, B, C y D. Y además no va a ser la regla general tampoco, porque al Ejecutivo no le va a gustar tener que ir eventualmente a juicio, etc. Esta norma de 20 años mínimo para los derechos no consultivos se origina en la Cámara de Diputados, antes de que fuese sancionado el texto por la Sala, cuando aún se decía que los derechos de aprovechamiento podrían ser de hasta 30 años. No decía como hoy que serían de 30 años. Entonces, como el texto decía que podían ser de hasta 30 años, esto obligaba a la Dirección General de Agua a tener que evaluar entre 1 y 30, lo que era complejo, y eventualmente arbitrario poder determinar por qué 1 o por qué 18 y no 19 años. Pero luego la propia Cámara de Diputados modifica, elimina este hasta y lo transforma en un derecho de aprovechamiento de 30 años, con la excepción entonces de que por resolución fundada se podría entregar por menos. Pero se mantuvo esta lógica de los 20 años pensando que habían derechos no consultivos que eran aquellos que podían ser para hidroeléctrica o etc. La Comisión de Constitución del Senado, la senadora Vesperger, planteó que este tratamiento diferenciado para derechos consultivos y no consultivos, a su juicio, podría entenderse como una afectación a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, es decir, que pudiera afectar el principio de igualdad ante la ley. Y en consecuencia se discutió dos alternativas, que era que no hubiese un plazo mínimo de 20 años para ninguno de los derechos y se mantenga esta situación excepcional con resolución fundada, que es lo que está proponiendo la indicación de la senadora Muñoz y Allende, o dos, que para todos los derechos consultivos y no consultivos aplicar este mínimo, lo que a mi juicio, y esta es mi opinión personal, es una mala idea, porque obligaría al director regional de agua y a la Dirección General de Aguas, ante cada caso, tener que evaluar si 20, 21, 23, 25 o 30, cuando la lógica del artículo, pocas líneas más arriba, es que sea de 30 años. Y que por una situación anómala y excepcional que tenía que justificar, pueda ser por menos. Eso es lo que podría decir, Presidenta. Muchas gracias, Carlos Esteves. Senadora Allende. No, muy breve, porque yo creo que Carlos Esteves ha desarrollado un poco la duda que yo tenía y me reafirma. Yo no estoy de acuerdo con esta indicación porque a mí me parece que efectivamente nosotros tenemos que mantenernos. Aquí la esencia del proyecto era que los nuevos derechos serán de 30 años. Pero a mí me llama la atención que el propio ministro señale, quien por cierto aprovecho de saludar, que se incorporó después, que señale que puede ser arbitrario, pero ¿cómo se hace una resolución fundada? Nosotros hemos tratado, y le consta al director general de agua, permanentemente entregarle cada vez más atribuciones de fiscalización, de regulación, en fin, a la Dirección General de Agua, porque creemos en la institucionalidad, y cuando uno cree en la institucionalidad, está evidentemente reforzando que no es una decisión ni arbitraria ni discriminatoria, que tiene razones fundadas, se entiende que es excepcionalmente. Por lo demás, podría ser recurrible a los tribunales de justicia. Entonces, a mí me parece que, yo por lo menos, Presidenta, creo que queda tal como estaba redactado, como lo aprobó la Comisión de Constitución, o en el caso nuestro, que simplemente no distinto entonces nuestra propuesta a lo que está proponiendo el Ejecutivo. Pero bueno, después supongo que vamos a las votaciones. Solamente agregar eso. Parece que es un poquito excesivo hablar de arbitrariedad de una institucionalidad como la Dirección General de Agua, a la que le estamos entregando justamente facultades para que se ejerza, para justamente una buena gestión. Y yo creo que ese carácter excepcional es eso, fundado, por lo tanto no es por una arbitrariedad de un funcionario regional o nacional. Muy bien, gracias, senadora Allende. Ofrezco la palabra a senadora Alvarado. Sí, no, yo solamente quiero
reiterar lo que señalé hace un rato en orden a que me parece de toda lógica lo que plantea el Ejecutivo, porque de alguna otra manera vamos cerrando los espacios precisamente al mal uso eventual de esa discrecionalidad, porque como se trata, ¿no es cierto?, de derechos que van con nombres y apellidos, instituciones, personas, ¿ah? De alguna manera alguien puede considerar que tal fulano o tal entidad, ¿no es cierto?, a su juicio hay que limitarle el tiempo de la concesión de los derechos. Entonces, y la resolución fundada, o sea, no nos hagamos los lesos entre nosotros, o sea, cuando uno quiere fundar algo siempre va a encontrar los argumentos y si quiere perjudicar a otro. En consecuencia, yo creo que el acotar los tiempos garantiza la certeza. Y obviamente, tal como se dijo acá, existen derechos de reclamación, ir a las Cortes de Apelaciones, los tribunales de justicia, pero vamos a volver a lo mismo, a judicializar todo. Y aquí yo creo que lo que estamos buscando es facilitar los procesos. Por lo tanto, yo espero que le demos una vuelta a esto y podamos considerar lo que plantea el Ejecutivo, porque de alguna u otra forma la conducta de las personas tiene muchas motivaciones. Y en distintos escenarios se acentúan esas conductas en contra de otros. Entonces, yo creo que mientras más certeza tengamos y más seguridad respecto a que se acota el tiempo hasta donde se puede extender un derecho, pues si lo dejamos de 30, bajarlo a 1 o a 2, vamos a quedar en situaciones imposibles de garantizar inversiones o desarrollo productivo. Eso. Gracias, señor Alvarado. ¿Hay otro colega que quiera opinar? Si no, seguimos Sí, cuando Presidenta, si me permite. Sí, ministro, tiene la palabra. Gracias. No, solamente mencionar que nosotros tenemos pleno acuerdo con lo que ha mencionado Carlos Esteves, ¿no? Creo que lo que él ha señalado respecto de que el proyecto lo que establece son derechos de 30 años, y eso es súper importante en lo que estamos conversando acá, porque en el fondo establece lo que es la historia fidedigna de cómo se ha hecho esta ley. Los derechos se establecen y son de 30 años. Aquí lo que estamos conversando es si se debe o no entregarle a un funcionario una facultad de esta magnitud sin ninguna limitación, más que tener que dar una razón fundada que no establece, digamos, que no hay un reglamento, no hay algo que determine si ese fundamento es correcto o incorrecto. Hoy día el proyecto le da facultades al director general de agua que son enormes, pero todas ellas en general se aplican sobre la totalidad de los regantes, sobre la totalidad de los usuarios de un acuífero o de una cuenca o de un río. Y por lo tanto, esa masividad es la mejor defensa que tienen, digamos, las personas respecto del poder, digamos, que pueda tener la Dirección General de Agua. Así que, en este caso, lo que a nosotros nos preocupa simplemente, y creo que esta especificación que han hecho todos, las senadoras, Carlos Esteves y nosotros, de que el concepto central es que los derechos son de 30 años, ya es un elemento fundamental. Pero la idea que nos preocupa a nosotros al hacer esta indicación es simplemente que ese poder sea más reducido y que se haga excepcionalmente, se haga fundadamente, y que adicionalmente a eso no pueda significar, digamos, que a una persona en realidad le entreguen un derecho de agua que sea simplemente nominal, ocúpelo por un año, ocúpelo por 2 años, y después vemos. Eso es simplemente la razón, pero insisto, estamos hablando de una cosa que es, como bien se ha dicho, excepcional, y que, como bien ha dicho Carlos Esteves, los derechos son de 30 años, y es un cambio muy importante que por supuesto reconocemos y apoyamos. Gracias, señor ministro. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Mire, yo tengo un problema y me hace ruido, tengo un problema con esta definición de los 30 años, ¿no? Que pareciera ser un número medio, una temporalidad media arbitraria, y claro, para dar certeza jurídica a los inversionistas. Yo tengo un punto ahí crítico. Yo creo que y espero que la nueva Constitución pueda abrir esa cancha, porque yo creo que el escenario en el que estamos, ¿no?, de emergencia climática y ecológica en pleno siglo XXI, hay comunidades científicas que plantean que
esta década es crítica. Por lo tanto, hacer esas planificaciones a 30 años me parece complejo. Y yo entiendo que, claro, esta reforma se hace en el contexto de la actual constitución que protege la propiedad privada, que hace muy cara la expropiación, etcétera. Bueno, pero tengo un punto ahí, yo tengo un punto crítico, y tal vez soy minoría, pero quiero plantearlo también en la sala en el momento en particular. Entonces, claro, yo entendí mal la indicación que me invitaron a firmar respecto de, yo lo había entendido como que puede ser hasta máximo 20 años, ¿no? Y dejarlo sin mínimo, sin piso mínimo, pero dejar con un techo a 20 años, que así lo había entendido yo, pero me confundí con la redacción, asumo el error, y yo prefiero, en este caso, en esta indicación, prefiero retirar mi firma. Obviamente tampoco estoy de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo, con la indicación, o sea, eso claramente no estoy de acuerdo, pero tengo una duda respecto a estos plazos que me parece que la discusión es errónea desde el punto de vista de los desafíos que estamos enfrentando con esta lógica de dar certeza jurídica a las inversiones de largo plazo. Entonces, yo en este sentido prefiero retirar, en esta indicación solamente retirar mi firma, presidenta, pedirle a la Secretaría, y nada, y me reservo también el punto que quisiera hacer en la sala, respecto a los plazos. Gracias. Muy bien, gracias, senador Latorre. Seguimos entonces, si no hay otra palabra, Perdón. con la información del señor Cristi. Bueno, sigamos, pero yo tengo brevemente, presidenta, una duda, porque los derechos consultivos son diferentes a los no consultivos. En el caso de los no consultivos, evidentemente vuelven al cauce y por lo tanto tiene una afectación menor. En cambio, en los derechos consultivos consumen el agua hasta que se extinga. Por eso que es de toda lógica que no pueden tener un piso de 20 años asegurado. Entonces, a mí me parece bien extraño por los argumentos, pero en fin, lo dejamos hasta ahí, después lo veremos en la votación, en los fundamentos, digamos. Por eso que yo, y vuelvo a reiterar, no podemos hablar de un funcionario, estamos hablando de una institucionalidad, y yo estoy por respaldar el que sea con una razón fundada. La DGA dictamina razones fundadas todos los días, así que no es nada nuevo para la institución. Nosotros le hemos dado las atribuciones para aquello, Sí, y no es claro, importante. claro. Entonces no hay nada extraño en que pueda ejercer esa función. Senador Castro, tiene la palabra. Sí, mire, para entender, porque igual uno se parte confundiendo con tanto comentario, pero entendemos que el proyecto está autorizado, estos derechos, para 30 años, ¿cierto? Pero también hay que entender lo siguiente: si uno dice, a ver, que un funcionario público venga, cuando se hace una inversión, viene un privado o viene, yo diría el privado, hace la inversión y viene este funcionario y después le baja a, no sé, a 15 años, a 10 años, la opción de hacer uso de este recurso. ¿Quién paga ese costo? ¿Quién paga, quién le devuelve a ese privado esa inversión? Entonces yo creo que aquí las reglas tienen que estar más claras. Y yo entiendo, lo que entiendo que el Ejecutivo lo que está colocando es que tenga un mínimo de 20 años. De los 30 puede bajar a los 20 años. No podría bajar menos de los 20 años. Porque yo entiendo que una inversión se recupera en los 20 años. Ya no estaría, ese privado ya no estaría perdiendo su inversión. Así lo entiendo. No sé si estoy equivocado en mi manera de entenderlo. Me gustaría que me lo aclarara, don Oscar, si estoy equivocado o no. Sí, Tiene la presidenta. palabra, don Oscar. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Efectivamente, senador, es un buen resumen de lo que se estaba planteando de parte del Ejecutivo. Por tanto, Muy bien, confirmo, coincido con su postura. Tiene toda lógica, entonces tiene toda lógica lo que estaría presentando el Ejecutivo, porque después el Estado estaría sometido a demandas de ese privado por quitarle, llamemos, este derecho a recuperar su inversión. Entendamos que el país
el desarrollo del país está basado en que exista esta seguridad jurídica de invertir. Y esa es una realidad, guste o no guste. Mira, y no es un tema ideológico, es un tema de sentido común. Y yo creo que acá entiendo que perfectamente lo presentado por el Ejecutivo para mí tiene un sustento. Yo creo, en realidad, colegas, que estamos en un escenario muy distinto en términos del cambio climático que existe. O sea, si nosotros pensamos en la zona norte, ¿cómo es posible pedir a 20 años un derecho consultivo o no consultivo independiente de la situación ambiental, ecosistémica que existe en relación al agua? Si no hay agua, ¿cómo voy a instalar proyectos a 20 años? O el organismo fiscalizador, ¿cómo es posible que no va a percatarse que eso es inviable? O sea, hoy día tenemos, no sé, Petorca ya es un ejemplo emblemático, pero también el Choapa, uno entra al Choapa, hay puros camiones aljibe, los pozos de agua potable están destruidos sin agua, pero los cerros gozan de muy buena salud. Entonces ahí, por cierto, entrega de derechos de agua a grandes proyectos productivos. Entonces lo que se busca con esta reforma es actualizar la normativa del código a la situación actual medioambiental y de disposición del recurso, donde va a haber un equilibrio urgente, y estamos estableciendo todo el número 5 del artículo 5, estamos estableciendo el derecho humano al agua. Entonces, parece que nos olvidamos que hay un conflicto severo entre esos dos bienes hoy día, donde quedó rezagado a los camiones aljibe el derecho humano al agua. Entonces, creo que el escenario que estamos discutiendo hoy día es de una urgencia climática. Entonces, no sé si los inversionistas van a querer que la norma le asegure sus inversiones a 30, a 20, a 15, independiente de la situación que estén viviendo los territorios, en términos climáticos y disposición del agua. Entonces, creo que esa es la visión que tenemos hoy día en conflicto. Senadora Allende, y vamos a seguir después con y Presidenta, si pudiera incluirme. la senadora Allende primero y después el ministro. A ver, yo coincido plenamente y justamente era lo que iba a señalar. Estamos en un periodo de cambio climático con una afectación como país que nos hace muy vulnerables. Estamos viviendo, para qué decir, lo sabemos muy bien, lo hemos hablado muchas veces esta comisión, todo lo que significa, por ejemplo, en el Aconcagua, y estamos haciendo un ejercicio que no es menor. Estamos entregando incluso nuevos derechos por 30 años, que es un plazo bastante considerable. Pensando justamente que aquí lo más importante, incluso más que la certeza jurídica, es la sustentabilidad o la sostenibilidad que tengamos frente a una situación de escasez hídrica. Eso es como lo primero. Yo creo que eso, Presidenta, es la esencia de lo que estamos tratando de hacer, esta gestión más armónica, digamos, considerando todo. Lo segundo, que al momento que se solicita los derechos de aprovechamiento, es que se le entrega con un plazo, y me va a perdonar, pero además en ese momento le estamos entregando derecho de aprovechamiento gratuitamente. Si esto, entonces, excepcionalmente, por razones fundadas, va a ser un número menor, esto tiene un sentido, porque se supone que aquí lo más importante de esta redacción, ¿no?, de estas modificaciones que estamos haciendo en el Código de Agua, es porque estamos justamente entendiendo la nueva realidad y la sustentabilidad. Entonces, no es que a la mitad de ya la inversión le redujeron, eso no es así. Entonces, creo que está entendiéndose mal. En resumen, Presidenta, yo creo que no comparto lo que la forma en que está planteada esta indicación, y yo creo que de alguna u otra manera como que se encamina, y lo decía el senador Castro, es una especie de certeza, lo reafirmaba el director de Agua, a la certeza jurídica, cuando aquí lo esencial es que si nosotros pusimos incluso un plazo de 30 años, que no es poco, tiene sentido en una situación de escasez hídrica bien dramática como la que tenemos. Entonces, encima de eso, me parece que tenemos que mantenernos en esa condición. Son 30 años y excepcionalmente, y por unas razones muy fundadas, no arbitrarias. Y aclarar bien que se estaría entregando derechos de aprovechamiento de agua, que son gratuitos. Esto se hace al momento de la petición, por lo tanto no es en la mitad de un proyecto,
Y ya expliqué que a mi modo de ver también hay una diferencia, que evidentemente no es lo mismo en derechos consultivos que no consultivos. Porque los no consultivos suponen obviamente que vuelven al caudal, a diferencia de los consultivos. Entonces creo yo que nosotros no sé, mi posición por lo menos no estoy de acuerdo con esta indicación. Gracias, senadora Allende. El señor ministro Moreno tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. No, solamente señalar respecto a lo que se ha indicado que esta discusión no tiene que ver con el problema de la sustentación y la sustentabilidad de los acuíferos y el cambio climático. El código es mucho más amplio, tiene 314 artículos y, digamos, si hay un problema en la sustentabilidad de los acuíferos, el director y la Dirección General de Agua no va a conceder los derechos o los va a conceder en forma provisoria. Las normas, incluso si los concede y se equivocó o la condición empeoró, puede reducir si entregó 10 litros por segundo, los puede bajar a 5 litros por segundo siempre que se los baje a todos los usuarios de los que están usando el acuífero. Norma ya, por lo demás, aprobada. Así que las normas de las cuales dispone la Dirección General de Agua para poder son muy fuertes hoy día y son mucho más fuertes con este proyecto, pero no están en esto que estamos discutiendo hoy día, que como bien se ha dicho, también hay pleno acuerdo de que son de 30 años, también hay pleno acuerdo, digamos, de que bajo circunstancias especiales y fundadas, el director general de la Dirección General de Agua puede reducirla. Lo que estamos discutiendo es un tema mucho más específico, es si esa facultad debe o no tener un límite, que no tiene que ver con cautelar los acuíferos, ni ese tema, porque como digo, para eso no se otorgan, o se otorgan en otra condición, o se reducen los que hay. Y en eso el código tiene un avance enorme. Por eso yo vuelvo a insistir, nuestra preocupación era simplemente limitar, digamos, la arbitrariedad que se puede aplicar sobre una persona. Todo el resto de las atribuciones de la Dirección General de Agua, que son enormes, y la que le otorga este proyecto son aún mayores, y con razón pues son necesarias para la situación que vivimos y vamos a vivir, se aplican a la generalidad. Esto no se aplica a la generalidad. Gracias, señor ministro. Yo propongo que continuemos, don Oscar, con el punto 3, el numeral 3. Ya hemos hecho un debate intenso de esta propuesta. Gracias, Presidenta. Solo medio segundo para señalar que escuchaba con mucha atención la discusión, pero a veces uno pareciera que a veces confundimos conceptos, que sería bueno en algún momento, no ahora, pero precisarlo. Uno es el tema de certeza jurídica, otro es la seguridad hídrica y otro es la sustentabilidad, que son conceptos distintos. Entonces, quizás sería bueno en algún momento poder precisarlo para que la discusión sea también más técnica. Entro a la propuesta, a la indicación número 3. Esta indicación número 3, voy a tratar de ser más breve por el tiempo que avanza, se refiere a una indicación al inciso 5 del artículo 6. Recordarles que en el proyecto de ley, en ese inciso se señala: todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Agua en los términos que ésta disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado con una multa a beneficio fiscal de segundo o tercer grado, inclusive en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 ter. Y más adelante se especifica que este cambio de uso se refiere a un cambio de uso productivo. Nosotros estamos de acuerdo con este texto, no tenemos ninguna objeción, solo una cuestión más bien práctica para poder efectivamente fiscalizarlo. Ocurre que hasta antes del 2018, y porque así el código lo establece, la resolución que otorga el derecho no especifica el uso. Ahora se está modificando y sí lo va a especificar.
y también la práctica en la Dirección General de Agua del 2018 en adelante ha sido también especificada. Por tanto, nos parece que hay que precisar que esta norma, a la cual se le va a aplicar una multa en caso de incumplimiento, se tiene que aplicar a aquellos que en el acto de asignación, en el acto de constitución, se especificó el uso. Tal cual como va a ocurrir ahora, a partir de la aprobación de este proyecto, y como en la práctica ha venido ocurriendo del 2018 en adelante. Esto con la sola finalidad práctica de que se pueda efectivamente fiscalizar esta norma en la cual estamos completamente de acuerdo. Eso sería, Presidenta, de modo muy breve para resolver más detalles. Yo propongo que podamos avanzar en conocer la mayor cantidad de propuestas posibles, porque ya tenemos poco tiempo, hasta las 11:30 que dura nuestra comisión, nosotros tenemos otras comisiones, entonces estamos complicados. Don Oscar, le ofrezco la palabra para seguir con el número 4 y así abordamos las indicaciones de este artículo. El número 4 se refiere a un inciso que se agrega al artículo 17, que señala que la Dirección General de Agua puede realizar una redistribución de las aguas en aquellos ríos seccionados cuando alguna de las juntas de vigilancia de una sección se sienta perjudicada. Al respecto, nosotros creemos que hay que mejorar el texto en dos aspectos. En el primero, hoy señala que esto puede ocurrir solo en aquellos ríos en que esté en su totalidad constituido por secciones, lo cual hace impracticable esta norma, porque son muy pocos los ríos que tienen todas, que está completamente seccionado. Lo habitual es encontrar ríos en que hay juntas de vigilancia en algunas secciones. La Concagua, por ejemplo, tiene 4 secciones, pero hay 3 juntas de vigilancia. Entonces, nos parece necesario ampliar a que esto se pueda implementar en el río en que baste que haya una o más secciones y no la totalidad del río. Lo segundo en que nos parece necesario precisar es en qué circunstancias la Dirección General de Agua podría hacer esta redistribución, que no es con decreto de escasez, sino que al margen del decreto de escasez. Y nos parece que es importante precisarlo y que el artículo actual no lo precisa. Y lo que se señala es que la Dirección General de Agua podrá realizar esta redistribución, ya sea de oficio o a petición de alguna de las secciones afectadas, cuando se constate que ha habido alguna acción ilegal o arbitraria o abusiva en la distribución de las aguas por parte de una o más de dichas organizaciones. Y también nos parece necesario que este artículo especifique el procedimiento que va a seguir la Dirección General de Agua en esta materia tan delicada, cosa que no hace, y por tanto la indicación sugiere remitirse a el procedimiento que ya está establecido en el Código de Agua en los artículos 283 y siguientes. O sea, en resumen, estamos completamente de acuerdo con la propuesta, solo que hay que precisar el alcance, que sea más amplio que lo que está ahora establecido, y que también se precise en qué condiciones la Dirección General de Agua puede realizar esta distribución y cuál es el procedimiento. Si a usted le parece, senador, digo la quinta o usted sí, me por dice. favor, señor Cristo. Continúe, por favor. Bien, aquí quizás le voy a ceder la palabra al ministro, salvo que él quiera otra cosa. Aquí lo que se propone es revisar la indicación, el texto propuesto en materia de turberas. Recordar que el proyecto, tal cual como está en su texto actual, establece una prohibición de constituir sistemas de drenaje en las zonas de turbera existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica chilena. Nosotros estamos conscientes de la necesidad de hacer esta protección, pero nos parece que lo que establece el código es demasiado general, no aborda adecuadamente la protección. También entendemos que hay un proyecto de ley que se está tramitando sobre turberas, en el cual se está desarrollando esta protección, y creemos que
lo que se está señalando aquí en el código, más lo que se está haciendo en ese proyecto, debiesen conversar para llegar a una verdadera y completa protección de estas turberas. Presidenta, si quiere, me gustaría preguntar al ministro si él quiere complementar por su intermedio. Muy bien, gracias, señor Cristi. Señor ministro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, aquí lo que se hace en el proyecto de ley que estamos discutiendo, hay solamente una relación, una referencia a las turberas, que es simplemente es una prohibición absoluta de hacer drenaje en 2 o 3 regiones completas, la Antártica, Magallanes y Aysén, en una prohibición, y obviamente en esa breve, digamos, referencia no se define qué son las turberas, no se refiere, digamos, a cómo podríamos, por ejemplo, hacer un camino, ¿no? Yo hice ver, digamos, todos los proyectos de caminos que tenemos, todos los caminos necesitan hacer un drenaje para que pueda continuar. Hay zonas donde está completamente determinado por turberas, donde hoy día se están realizando caminos. Y por otro lado, y más importante que eso, porque estamos totalmente de acuerdo en la protección de las turberas, hoy día se está realizando un trabajo con un proyecto de ley relativo solo y exclusivamente a la protección de las turberas, que define qué son las turberas, cuál es la protección que hay que brindarle, cuáles son los cuidados que hay que tener, qué cosas se puede hacer, qué cosas no se puede hacer, que está en segundo trámite constitucional, donde además está trabajando, digamos, activamente con el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente, y creemos que esto entonces que tiene que quedar referido a eso, es decir, nuestra propuesta es sacar este tema de las turberas de aquí, no para eliminarlo, sino por el contrario, para dejarlas adecuadamente protegidas en el proyecto que se dedica y que determina exactamente qué es lo que hay que proteger, cómo hay que protegerlo, bajo qué circunstancias, en fin. Gracias, señor ministro. Avanzamos entonces al número 6, don Oscar, por favor. Perfecto. El número 6, la indicación número 6 tiene que ver con el inciso sexto del artículo 58, que se está proponiendo en el proyecto de ley. Recuerdo que ese inciso señala que no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que la soportan. Ese es el texto actual. La indicación tiene como objetivo complementar aquella norma, proponiendo que la declaración que hace el Ministerio de Medio Ambiente tenga entre sus componentes un informe técnico realizado por la Dirección General de Agua. ¿Y qué debería contener ese informe técnico de la Dirección General de Agua, que es la que tiene la expertise en términos de acuíferos? Debería establecer que efectivamente cuál es el área de soporte en términos del recurso hídrico de ese humedal. Y en segundo lugar, ese informe técnico debería precisar o delimitar cuáles son los terrenos públicos y o privados en los cuales no se podrán hacer las exploraciones. Hay que entender que al limitarse las exploraciones, básicamente se está limitando la constitución de futuros derechos de agua, y por tanto la Dirección General de Agua debiese tener allí un rol importante. Esto es consistente con incisos anteriores del mismo artículo 58, cuando se refiere a la prohibición. El artículo 58 también se refiere a la prohibición de realizar exploraciones en terrenos públicos o privados que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Eso está recogido y se explicita en ese inciso que es justamente la Dirección General de Agua la que tiene que establecer
identificar y delimitar cuáles son las zonas en las cuales no se van a poder hacer esas exploraciones. En cambio, cuando se refiere a los humedales, la DGA queda fuera de ese rol. A nosotros nos parece que debemos entender que es una omisión y no otra razón de fondo, porque sería raro que en todos los otros casos la DGA sea la responsable de delimitar cuáles son los terrenos públicos y privados donde se ejerce la prohibición, y en este caso no sea así. Entonces la propuesta es básicamente complementar la norma que se ha propuesto, agregando que la resolución del Ministerio del Medio Ambiente tiene que contener este informe técnico de la Dirección General de Agua, que además establece cuál es el límite del área de estos terrenos públicos y privados, los cuales no se podrán efectuar las exploraciones. Muy bien, gracias, señor Cristi. Respecto Avancemos al número 7. Perfecto. En el artículo 63, que norma la declaración de áreas de prohibición para nuevas explotaciones, se establece que una vez declarada la zona de prohibición, esto da origen a una comunidad de agua formada. Y luego el texto señala que los titulares de derecho que están en esta área tienen que organizar esta comunidad, y se les da un plazo para organizarla. Se perdió el texto, ¿no? Don Jorge, se perdió el texto en la pantalla. Sí, hay un problema técnico ahí que se está resolviendo. Entonces sigamos nomás. Perfecto, es fácil de explicar. Ya, entonces, bien. Bueno, como decía, la modificación del artículo 63 establece que una vez declarada el área de prohibición, los titulares tienen obligación de organizar una comunidad de agua y tienen un plazo de 1 año para hacerlo. Después de ese plazo de 1 año, la DGA establece una sanción, si es que no se ha constituido, y señala que los usuarios no van a poder solicitar cambios de punto de captación en dicha zona si es que no se ha organizado esa comunidad. Al respecto, nos parece necesario hacer 2 precisiones. Los usuarios siempre van a poder solicitar, por tanto, lo que debería tal vez recoger el texto es que la DGA no va a poder autorizar cambios de punto de captación, y eso es uno de los primeros cambios. Y segundo, señalar que puede que en la organización hayan titulares que no comparezcan o que estén entrabando a la organización. Y por tanto, la sanción no debiese ser para todos, sino que debiese ser solo para aquellos que no concurren a la organización de la comunidad de agua. Y por eso que la indicación señala que se corrija el texto para que finalmente quede como la Dirección General de Aguas no podrá autorizar cambios de punto de captación en dicha zona respecto a aquellas personas que no se hayan hecho parte del proceso de conformación u organización de la comunidad. Si a usted le parece, senadora, sigo adelante. Sí, siga nomás, don Oscar. Perfecto. Luego, en el mismo artículo 63, en el inciso 6º, se introduce un texto que señala que no se podrá autorizar cambio de punto de captación a quien tenga un litigio pendiente en la DGA por extracción ilegal de aguas en zona de prohibición. Es decir, si alguien está en medio de litigio, no puede solicitar un cambio de punto de captación hasta que no se resuelva, si es que esto es una zona de prohibición. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero hay que tal vez precisar que en un litigio uno puede estar en un litigio como demandado o como demandante. Y entendemos que este gravamen debe aplicarse solo a quien está en el litigio en calidad de demandado. Y segundo, que el gravamen para el cambio de punto de captación está acotado al derecho que está en disputa. Y por eso la indicación entonces
es que en ningún caso se podrá autorizar el cambio de punto de captación a quien tenga, respecto al mismo derecho, se especifica respecto a qué derecho, de aprovechamiento de agua, litigios pendientes en calidad de demandado, ¿sí?, relativos a extracción ilegal en una zona de prohibición. O sea, es una precisión más técnica de lo que ya está en el texto. En la indicación número 8, usted, senadora, me detiene si es que no le estoy diciendo. La indicación número 8 y número 9 es muy similar, incluso podrían fundirse en una sola. Esto tiene que ver, y aquí me voy a demorar un poquito más, en regular adecuadamente lo que ocurre una vez que se levanta un área de restricción. El texto modificado plantea que la Dirección General de Agua tiene la obligación de revisar cada 5 años las áreas de restricción. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con los derechos que se estaban ejerciendo en carácter de provisionales en aguas subterráneas una vez que se levante el área de restricción? Porque una vez que se levante el área de restricción se podrían comenzar a otorgar derechos, ya no sé, quizás el nombre no es apropiado definitivo, pero podrían otorgarse derechos por 30 años, por ejemplo, y que no serían provisionales. Entonces, lo que se pretende es establecer que si se levanta el área de restricción, aquellos que ya tenían derechos provisionales tengan una preferencia para el otorgamiento de derechos temporales respecto a nuevas solicitudes que lleguen, con excepción de solicitudes nuevas que pudieran llegar que tengan como destino el consumo humano, el saneamiento o la subsistencia. Es decir, ante esas solicitudes perderían toda prioridad, pero respecto a cualquier otra solicitud tendrían una prioridad para el otorgamiento de los derechos una vez que se levante el área de restricción. La siguiente, la 9 y la 10ª, son muy similares, tienen que ver con normar o regular adecuadamente el otorgamiento de derechos de agua no consumtivos en áreas de restricción y prohibición. La Dirección General de Agua, en el pasado, ha visto conveniente constituir derechos en casos excepcionales, no consumtivos, en áreas de restricción y prohibición, y por tanto quizás parece oportuno normarlo adecuadamente. De modo que se permita a la DGA constituir estos derechos no consumtivos, pero de forma excepcional y bajo ciertas normas bien precisas. El fundamento técnico para constituir derechos no consumtivos en estas áreas es que estos derechos no consumtivos, tal como lo decía la señora Allende hace un momento cuando hacía la distinción con los consumtivos, capturan el agua y la devuelven, y por tanto no tienen el mismo impacto que los derechos consumtivos. Entonces, la propuesta es que de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, la Dirección General de Aguas pueda constituir derechos no consumtivos. Aquí se menciona la palabra definitivos, pero no con el espíritu de que no tengan una temporalidad. Este es un tema que va a haber que corregir en el lenguaje del código, porque en el lenguaje quedó derecho hasta 30 años, pero por otro lado se sigue hablando de definitivo. Habrá que corregirlo. Ahí usamos la palabra definitivo, o habrá que usar otra, pero no con el ánimo de decir que no tengan un plazo. Entonces, poder constituir derechos no consumtivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º, 5º bis y 6º del presente código, siempre que el punto de captación y restricción se ubiquen en un mismo sector hidrológico de aprovechamiento común, definido en los términos que señala el artículo 56 bis, inciso 3º, y en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o exista afectación de aspectos relativos a la calidad de las aguas y o de la sustentabilidad del acuífero de uno o más sectores del mismo. Esto respecto al caso de un área de restricción. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque hay una demanda creciente por estos derechos no consumtivos, sobre todo en la generación de energía geotérmica. Y de hecho, hay un gran interés del Ministerio de Energía en que esta propuesta pueda avanzar, ya que la Ruta Energética 2018-2022 estableció la importancia de diseñar
una estrategia del desarrollo y la penetración de tecnologías térmicas renovables. Y la energía térmica, uno de los elementos que utiliza es justamente la energía geotérmica, uno de los elementos que utiliza justamente son las aguas subterráneas, de las cuales obtiene la energía necesaria. Bueno, hay todo un detalle técnico que lo podemos mencionar más adelante, que señala que esto es una práctica extendida en muchas partes del mundo, que efectivamente las aguas se devuelven. Ya hay varios ejemplos que señalan que estas aguas no están fuera del acuífero por no más de 50 segundos. Y por último señalar que hay varios proyectos que están a la espera de poder contar con derechos no consultivos de agua, como por ejemplo el Centro Acuático del Estadio Nacional, que según las estimaciones permitiría reducir en un 20% el costo de energía y las emisiones de efecto invernadero si pudieran contar con estos derechos. Hay hoteles, hospitales públicos, edificios, colegios, etc. O sea, es un tema de mucho interés poder otorgar estos derechos, pero al mismo tiempo, como decía, creemos que es adecuado, es necesario normarlo en forma bien precisa. La 10ª indicación va en la misma línea que lo anterior, respecto a las áreas de prohibición, pero tiene un matiz en la letra B, es que en este artículo es donde se aprobó el año 2018 el monitoreo de extracciones, y por tanto en ese mismo artículo nosotros creemos que es necesario complementar ese monitoreo de extracciones para estos derechos no consultivos, señalando que estos derechos, además de contar con un sistema de extracción que mida, la extracción, esto en particular deberán además contar con un sistema que permita medir los caudales y volúmenes restituidos, la calidad de las aguas que se restituyen y un sistema de transmisión de la información que se obtenga para hacerla llegar a la Dirección General de Agua. Señor Cristi, le propongo que suspendamos acá la exposición, porque aquí terminamos con todo el punto del bloque de agua subterránea. Sí. Entiendo. Entonces, podríamos entrar como hemos hecho el debate en algunos puntos, entrar ya a debatir y votar lo que más podamos hasta las 11:30. ¿Hay acuerdo, colega? Ya, muy bien, hagámoslo así. Sí, señor secretario. Sí, es que nos está, justamente mientras estaba exponiendo don Oscar, nos llegó el boletín de indicaciones preparado por la Secretaría. Entonces, habría que tomar la decisión de si volvemos hacia atrás y empezamos a hacer la votación, o se va a seguir explicando de manera, una vez terminada la explicación, ya volver hacia atrás y entonces empezar a votar derechamente, como ustedes digan. Acabo de proponer que suspendamos en el número 10B y de ahí volvamos a las primeras indicaciones, ya, hasta las 11:30. Eso es lo que acabo de proponer y acordó la comisión. Perfecto. Muy bien. ¿Quién pide la palabra? Senador Alvarado. No, porque como ya hemos tenido el desarrollo y la explicación de gran parte de la indicación del Ejecutivo, yo no sé cuántas más son las indicaciones que han propuesto las señoras senadoras y senadores, y a lo mejor podemos hacer un esfuerzo, prorrogar la sesión y podemos hacerlo hasta total despacho. Yo creo que no es mucho lo que nos queda. Yo personalmente no puedo, tengo a las 11:30 otra comisión que estamos tratando un tema importante en trabajo y previsión social. Entonces, por eso quizás podamos reunirnos después, antes de la sala, quizás entre las 2:30 y las 4, las 4:15, no sé si podemos, y ahí concluir. Senadora Bien, si no hacerlo paralelo a la sala. O también, no, que la sala en la tarde va a ver, justamente quiere ver el articulado de este proyecto en particular y tiene que ir haciendo. Ok. Senadora Allende. Lamentablemente yo no puedo extenderme allá a las 11:30, también tengo otra comisión, en fin, otros temas, o a la hora, en fin. Y por otro lado, yo tengo una duda, yo sé que es complejo.
todo lo que nos estamos explicando y lo que comenzamos en la discusión hace ver que no es tan sencillo. Y yo no sé por qué tenemos que ponerle tanto acelerador. Esto duró 10 años, nos ha costado muchísimo. Y yo creo que tenemos que tratar de encontrar razonablemente las coincidencias o diferencias, digamos, pero yo no sé si necesitamos poner este nivel de acelerador para que tenga que ser hoy día sí o sí en la tarde. Yo de verdad tengo mis serias dudas que seamos capaces y no me parece que sea llegar y aprobar. Esto es un tema muy relevante, lo hemos dicho, más en el contexto de cambio climático, y yo no sé si a mí me agrada la sensación de sentirme de que tenemos que votar aceleradamente. Recién viene el informe donde podamos ver las indicaciones nuestras, las del Ejecutivo. Todavía no se termina de explicar todas las del Ejecutivo. Yo tengo francamente dudas, Presidenta, de que seamos capaces, y fuera de eso lo tiene que ver después Hacienda. Hay una disposición de la mesa, senadora Allende, que conversé anoche con la presidenta, y que tienen esta propuesta de poder despachar rápido el proyecto de las comisiones pertinentes, tanto Hacienda como nosotros, para poder verlo en la tarde. O sea, a lo imposible, yo lo dije al inicio, no estamos obligados, digamos. A eso me refiero, que la mesa podrá creer algo, pero la mesa no está participando en esta discusión, no sabe el nivel de los detalles, las complejidades que tienen las indicaciones que ha propuesto el Ejecutivo u otras que se den. Y por eso me pregunto yo si es un buen ánimo de esta comisión tratarlo tan aceleradamente por una disposición de la mesa. Yo de verdad no lo comparto. Creo que la mesa tenía una información de la que disponía para establecer estas urgencias, pensando que las indicaciones que presentaba el Ejecutivo tenían que ver con consagrar por escrito algunos acuerdos de la Comisión de Constitución. Pero no es así, porque nos hemos dado cuenta ahora que lo que hay son varios artículos ya aprobados en general del Código, aprobados en general en la sala. Entonces, yo comparto con la senadora Allende, lo dije al inicio, no estamos a lo imposible, no estamos obligados, porque tramitar esto a la rápida, hay temas, lo vimos al inicio, que hay temas controvertidos. Entonces, son las 11, yo tampoco puedo permanecer, lamentablemente, en la comisión. Tendríamos que buscar un reemplazo o algo así, pero ya faltaría la senadora Allende, faltaría yo, tendríamos que buscar más reemplazos. Presidenta. Yo de verdad, Presidenta, perdone que lo reitere, pero yo creo que es el momento de que la comisión tome una decisión. Yo entiendo, esto es muy relevante, pero yo coincido, te lo acabo de decir también, aquí hay indicaciones que no son menores. Algunas son bastante sustantivas y cambian en alguna medida lo que ya hemos aprobado, y yo, después de 10 años, ahora tenemos que tenerlo en 1 hora y media esto, porque algunas tienen temas de fondo bien relevantes. Así que yo, por lo menos, mi posición personal es que nosotros no, hay que explicarle. Yo sugiero que la presidenta, si es acuerdo de la comisión, naturalmente, pero si es acuerdo de la comisión, yo considero que la presidenta puede hablar con, a su vez, la presidenta del Senado o la mesa del Senado para decirle de que las indicaciones no son tan sencillas, no se puede acelerar de esa manera, queremos que tenga una buena aprobación, una buena votación, un buen acuerdo, y a mí por lo menos no me hace sentido a esta velocidad. Yo creo que no corresponde. Ya vimos que en las 2 primeras indicaciones del Ejecutivo se armó una discusión relevante. Y esto va a continuar, o sea, ni siquiera hemos terminado de ver todas las del Ejecutivo. O sea, a mí me parece que nosotros debemos tomar una decisión para ver si esto va a ser continuado en otra sesión o le vamos a poner un acelerador que tenemos que terminar. No vamos a poder terminar sí o sí, entonces el acuerdo es si esto se deja para la próxima semana o hacemos una sesión extraordinaria, no sé, si en la tarde, si mañana. Es bien extraño esto, porque es muy para algo que no, yo creo que se puede dialogar. Senador Alvarado. Sí, Presidenta, yo creo que lo mejor es, como tenemos plazo hasta las 11:30 y hay 2 senadoras que no pueden continuar la sesión, es de que usted hable con la presidenta del Senado y y en el ánimo de avanzar, si es posible, podemos sesionar la tarde, y si consideran de mutuo acuerdo de que hay dificultades, lo podemos convocar para mañana una sesión especial de la comisión y despachamos de tal manera de que la próxima semana esto quede zanjado, porque mañana no tenemos sesión de sala. Sí, yo creo que estamos como de acuerdo en que es bien difícil en 20 minutos resolver esta cantidad de indicaciones del Ejecutivo, y hay como 6 indicaciones parlamentarias.
Entonces, con el mandato de la comisión, yo converso con la presidenta del Senado y mi propuesta es que sesionemos mañana, una sesión especial en la mañana, no tenemos sala, entonces podríamos trabajar desde las 9:30 hasta que total despacho nuestro y coordinar con Hacienda para que ellos lo tomen y esto se lleve a sala para su trámite en particular la próxima semana. No sé si se puede acortar aquello. Presidenta, yo no tengo ninguna posibilidad de participar ni mañana ni pasado, tengo compromisos personales ya adquiridos. Lo único que yo podría es el día lunes, tengo entendido que después tenemos la comisión de Agricultura, tendría que ser de 9 a 12, porque a las 12 parte la comisión de Agricultura, el día lunes. Lo otro sería poder sesionar paralelo a la sala de hoy día. Puede ser hoy día paralelo a la sala. ¿Paralelo a la sala hoy día? Sí. Sería la única posibilidad, porque si también mañana partimos todas las regiones. ¿Está bien? Correcto. Está bien, pues sesionamos paralelo a la sala. Senadora Allende. La presidenta, está bien, entonces que la presidenta le haga ver igual a la presidenta, entonces a la mesa del Senado, y que nosotros vamos a pedir autorización, la posibilidad de sesionar en la sala, y que vamos a tratar de, pero esto en ningún caso se puede votar hoy día, porque después tendría que hacienda. Entonces la verdad es que no, o sea, lo que tienes, en resumen, yo creo que es importante podamos sesionar ojalá en paralelo, pero hacerle ver a la mesa que esto ya no se va a votar hoy día. Si vamos a sesionar en paralelo a la sala y después lo tiene que ver la Comisión de Hacienda, yo no veo en qué minuto entonces se puede poner. O sea, postergar la votación hoy día supone inmediatamente que no se ve hoy día en sala. O sea, eso claro. Pero sí, lo que nosotros tenemos que proponer nuestra alternativa de trabajo, y es que sesionamos paralelo hasta cuando despachemos, y lo tomará Hacienda en el horario que ellos definan, y esto entrará la próxima semana a sala en particular. Claro. Ese es el acuerdo. Así pasaría. ¿Hay acuerdo, colegas? Sí. Presidenta. Muy bien. Señor don Oscar Cristi, tiene la palabra. No, yo solo un aporte a la discusión que ustedes decían. Solo señalar que estas indicaciones nosotros las hemos trabajado por largo tiempo, algunas las hemos discutido con Carlos Esteves, y pienso que en el ánimo que se ha dado de unanimidad las aprobaciones, muchas de ellas se pueden aprobar también en forma unánime con ajustes que ustedes mismos tengan, o otras que finalmente el Ejecutivo retire. Pero eso requiere un trabajo con cierta tranquilidad. Entonces, yo comparto la postura del senador Allende, que ojalá tengamos tiempo para no solo votar en contra o a favor, sino que perfeccionar algunas de las indicaciones si es del caso, y así lograr esta unanimidad que se va logrando, que yo creo que es muy, muy valiosa en un tema tan delicado como el Código de Agua. Eso quería solo como aporte, Presidenta. Sí, lo que hemos acordado es como que terminar el primer tiempo, irnos a camarines y volver en la tarde al segundo tiempo, ¿ah? Y con la mayor prontitud y el mayor reposo y prontitud que podamos otorgar al debate de este importante proyecto. ¿Habría acuerdo entonces, colegas, de solicitar hoy día que podamos ver en paralelo la sala del proyecto y, por cierto, tomarnos el tiempo para el buen debate? Presidenta. Sí, ministro. Sí, solamente agregar en la misma línea de lo que ha dicho Oscar Cristi, que nosotros encantados en las pocas horas que hay en el intertanto y de seguir trabajando con los equipos de ustedes, con los asesores, con quienes ustedes determinen, digamos, para poder entregarles la mayor claridad respecto de lo que son las indicaciones, de las complicaciones o no que puedan tener, y además recibir de parte de ellos las objeciones o los otros puntos de vista, y de esa manera poder tener lo más avanzado posible el trabajo para la decisión de ustedes, ya sea hoy día en la tarde o cuando finalmente se termine realizar esta tarea, porque algunas de estas cosas parecen complejas porque uno se mete, digamos, y no estaba en el detalle, pero ayuda a que los equipos de uno lo hayan estudiado y se lo puedan explicar y lo tengan, digamos, más trabajado. Así que si algunos de las personas de ustedes quieren en estas horas trabajar en este tema y podemos avanzar, nosotros tenemos la total disponibilidad para hacerlo.
En esa línea, ministro, creo que es importante que nuestros asesores se coordinen de aquí a las 4:15, 4:30, para poder echar otra revisión de lo que hemos ido conversando y buscar la posibilidad de acuerdo donde hay posibilidad y donde no Claro. tendremos que estar. ¿Quiénes serían, presidenta? Digamos, Carlos Esté, ¿alguien más? ¿Quién más se sumaría? Están todos los asesores participando, entiendo yo, coordinados está del senador Latorre, el senador Allende, el senador Perfecto. Alvarado y el senador Castro, todos los están coordinados. No sé, Carlos podría, y Nicolás del ministerio han estado coordinando estas mesas de trabajo. Entonces, si quieren, terminamos esta reunión, pero continúan ellos trabajando, digamos, y yendo a cada una de estas indicaciones y probablemente también a las que pueden haber presentado ustedes mismos o otros parlamentarios, y de esa manera poder tener lo más avanzado posible los distintos temas. Algunas yo creo que son de muy fácil despacho, y dejar para la discusión aquellas que requieren la opinión de ustedes. ¿Presidenta? De consulta a los colegas, Juan Ignacio, tú puedes avisar a tu asesor, Isabel, Juan y Claudio, pueden avisar que se coordinen a través de Carlos Esteve con el gobierno para retomar el conocimiento de todas las indicaciones, no solamente las del Ejecutivo, sino que las 6 o 7 que presentamos algunos parlamentarios. ¿Habría acuerdo, colegas, que ustedes avisen a sus asesores, por favor? Es muy buena idea, presidente, de que los asesores sigan trabajando como lo plantea el ministro. ¿Habría acuerdo, colega? Sí, en este caso. Senador Latorre. Sí, presidenta, toda la disposición de participar de reuniones. Lo único que a mí me preocupa, puedo ser la voz disidente en esto, pero esta lógica como de tratar de llegar a la unanimidad y a los acuerdos en temas que son sensibles y son complejos, y uno también tiene que escuchar a otras voces en esta materia que a veces quedan fuera de estos espacios técnico-políticos. Entonces, todo bien con la coordinación ahí con Carlos Esteves, pero claro, también uno escucha a otras voces y requiere el tiempo para analizar las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, y muy de acuerdo con lo que planteaba la senadora Allende también, de pedirle un plazo más razonable a la mesa para no votarlo hoy día. Entonces, de acuerdo en participar de esos espacios, pero también uno, y les pido ahí que comprendan que también tiene que escuchar a otras voces con las que hemos venido trabajando hace tiempo en estas agendas. La idea, Juan Ignacio, es que nuestros asesores digan hasta qué punto nosotros podemos acoger o vamos a sencillamente rechazar, porque eso es lo que nos corresponde ahora en una votación en particular de indicaciones que lamentablemente no conocíamos hasta ahora. ¿Presidenta? La idea es plantear los acuerdos y los disensos, y eso es lo que estamos buscando. Don Jorge tiene la palabra. Sí, presidenta, no, justamente como le decía yo hace algunos minutos, nos llegó ya el boletín de indicaciones, entonces van a poder trabajar con eso que ya está armado. Son 27 indicaciones y ahí están ordenadas tanto las del Ejecutivo como las de los parlamentarios. Entonces, eso les va a permitir ir viendo la conexión entre una y otra y llegar, digamos, con el tema lo más revisado posible. Se va a tener comparado listo ahora para la sesión que vamos a tener en la tarde. Nosotros vamos a empezar ahora a elaborar, todas que nos llegó recién esto, vamos a empezar a elaborar el comparado para tenerlo a la sesión de la tarde, pero por mientras ya las reuniones que tengan ya cuentan con el boletín de indicaciones que les va a permitir tener claridad al respecto, presidenta. Muy bien. Muchas gracias. Habiendo logrado estos acuerdos, entonces se va a levantar la sesión. Senadora Allende. No, que presidenta, yo iba a proponer los 15 minutos restantes que todavía faltaban, si terminaba de explicar el Ejecutivo, porque creo que quedaron algunas indicaciones, y después seguirán trabajando los asesores, digamos, con el Ejecutivo, lo que se ha ofrecido. No sé esta tarde a qué horas vamos a comenzar, también me faltó, o yo no escuché bien la hora, no sé si a las 3 o a qué horas vamos a reunirnos. La sala comienza a las 4, nosotros podemos reunirnos. Yo había propuesto a las 3, 2:30, 3, que nos reunamos y después pedir acuerdo para seguir durante la sala. Si están de acuerdo en reunirnos a las 3. Todavía no a las 3, presidenta, sí. A las 3. Muy bien. Y ahí vamos a la sala, pedimos, o alguno de nosotros va a la sala, pide el acuerdo y seguimos trabajando. Ok. Muy bien. ¿Habría acuerdo en 10 minutos conocer el resto de las indicaciones del gobierno? Ya, don Oscar, de nuevo.
Ya, sigamos con la maratón. ¿Se Vamos, escucha? Sigamos con la maratón. Sí, vamos. Yo me da pena tener que ir tan rápido porque no sé hasta dónde se entienden, pero encantado. Quedamos en la indicación número 11. Sí. La indicación número 11 tiene que ver con la constitución de una comunidad de aguas. Hoy día la comunidad de aguas se puede constituir de común acuerdo de todos los titulares, o si no hay acuerdo en esa comunidad de agua de todos, se puede constituir en forma a través de los tribunales, acudiendo al juez local, al juez del lugar. Y ese juez cita comparendo en donde los interesados en formar tienen que hacer valer sus títulos. Hoy día la norma señala que se establece que los interesados harán valer los títulos o antecedentes que sirvan para establecer sus derechos de agua y el juez resuelve. El proyecto de ley elimina la posibilidad de presentar antecedentes, por tanto, señala que solo se pueden presentar en el comparendo para la constitución los títulos. Esto genera un problema con aquellos usos constitucionarios que aún no han sido regularizados, que quedarían fuera de la posibilidad de presentar su antecedente ante el juez para pasar a formar parte de la comunidad de agua. Nosotros entendemos, y así estamos de acuerdo, en que hay que hacer un esfuerzo para que los derechos se regularicen. Y efectivamente se están aprobando normas que establecen un tiempo máximo para iniciar el proceso de regularización, para que no sigamos eternamente con derechos no regularizados. Y que en ese espíritu es que se está limitando su participación en la conformación de comunidades hasta que no tengan regularizados sus títulos. Pero esto puede tener un efecto importante, sobre todo en pequeños agricultores, muchos de los cuales no han regularizado. Entonces la propuesta es que se pueda entregar como antecedente al juez en estos comparendos aquella solicitud que se ha presentado a la Dirección General de Agua para regularizar los derechos. Es decir, que aquellos que hayan iniciado el proceso de regularización ante la Dirección General de Agua en los términos que se está modificando el proyecto de ley, puedan entregar como antecedente al juez un certificado de la Dirección General de Agua que establece que sí han iniciado el proceso para que el juez, si lo estima conveniente, lo considere. Y si el juez finalmente lo considera, estos no titulares, estas personas, quedarían probablemente en un registro de comunero provisorio hasta que la DGA no resuelva completamente. Y si la DGA resuelve en contra, bueno, dejarían de estar en el listado. Si resuelve a favor, dejan de estar en este registro provisorio. Pero de esta manera entonces se les permitiría participar. Si no ocurre así, estas personas, una vez que regularicen sus títulos, van a tener que solicitar un juez, una acción del juez en particular, para ellos poder integrarse. Esa es la indicación número 11. La indicación número 12 tiene que ver con el inciso octavo del artículo 314. El 314 es el artículo que regula o que entrega atribuciones extraordinarias a la Dirección General de Agua en situaciones de extrema sequía. El proyecto el texto propuesto innova en dos materias. Una, que establece que esta redistribución del agua tiene que ser prioritariamente para el consumo humano, saneamiento y subsistencia. Y que también pueden ser las juntas de vigilancia las que hagan esta redistribución, o la Dirección General de Agua. Bien, el artículo en cuestión que estamos comentando se refiere a un inciso que indica que estas aguas que reciban las empresas sanitarias como resultado del decreto de escasez tendrán un valor cero para efectos del proceso de fijación de tarifas. Entonces, la problemática que se genera aquí es que en el Código de Agua estamos estableciendo una norma que está regulada en nuestro cuerpo legal. Hay un cuerpo legal específico
para todo el tema de fijación de tarifas. Ese cuerpo legal establece en esencia la forma en que se fijan las tarifas, y esas tarifas se fijan siempre en función de la operación eficiente o de una empresa modelo. Y justamente esa norma lo que busca es desvincular la fijación de las tarifas de la estructura y niveles de costo que reportan las empresas reales. Y con ello entonces quedaría resuelto el problema que se busca resolver. El problema que se busca resolver es que no tengan estas sanitarias que pagar por esas aguas y después transfieren eso a los usuarios. Dada la normativa, no podrían transferir eso a los usuarios, porque, insisto, las tarifas se calculan no en base a los costos reales, sino que a la empresa modelo. Consultada la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto a esta materia, ellos nos informan que incluir esta norma tarifaria en el código podría plantear problemas de colisión e interpretación entre dos cuerpos normativos, toda vez que el proceso tarifario está perfectamente detallado en una ley en particular, Decreto Fuerza Ley 70 en 88 del Ministerio de Obras Públicas, y resuelve de modo claro y preciso el problema que se quiere intentar resolver con el Código de Agua. Por tanto, la propuesta es eliminar esta mención a las tarifas en el artículo 314. Luego, hay también una indicación, la número B, esto es la 12B, que básicamente tiene que ver con el tema de la indemnización. Entendemos que hay otra indicación de la señora Muñoz en la misma línea, que aquí hay que precisar, en el fondo todo lo que se plantea aquí es para precisar cuándo se podría solicitar una indemnización de parte del Estado. Y lo que se quiere precisar es que eso solo se podría solicitar cuando la distribución la realiza la Dirección General de Agua, y nunca si es que esa menor proporción, que es lo que originaría la indemnización, es resultado de una distribución en favor del consumo humano. Entonces, básicamente, especificar, pueden solicitar indemnización solo cuando es resultado de la intervención de la DGA, y nunca pueden solicitar esa indemnización si la menor proporción es resultado de realizar el consumo humano. Ese es el objetivo de esa indicación. Tal cual como está hoy, podría entenderse que la indemnización del fisco también corresponde a una redistribución que hagan, por ejemplo, las juntas de vigilancia de común acuerdo. Finalmente, o sea, casi finalmente, también en el artículo 314 se sugiere mandatar al Ministerio de Obras Públicas a tener un reglamento de cómo se implementan las atribuciones que se le entregan a la DGA. Hoy el 314 ya entrega una serie de atribuciones extraordinarias, el proyecto de ley las amplía, además de ampliarlas, les da una orientación específica de la prioridad del consumo humano, y creemos entonces necesario que haya un reglamento que establezca cómo estas disposiciones que ya existen, más las nuevas, se pueden implementar adecuadamente. Después hay una indicación número 13 en los artículos transitorios, una muy sencilla, que es ya traer a los artículos transitorios la misma indicación que hicimos, la misma indicación número 7 que ya hicimos anteriormente, que tiene que ver con el gravamen de no poder solicitar cambio de punto de captación a aquellos que no se han hecho parte de la organización de una comunidad. Tiene que estar aquí porque también en el artículo transitorio 12º lo señala, por tanto la misma explicación que dimos en la indicación 7, la que corresponde a la 13. Y finalmente, con esto terminamos, se propone un artículo transitorio nuevo que se hace cargo de los derechos provisionales que se entregaron antes de la aprobación de este proyecto de ley. Los derechos provisionales que se han entregado hasta ahora establecen que la DGA podrá, subrayo el podrá, constituirlos en definitivos si después de 5 años se ha demostrado que no hay afectación a terceros. Eso se está suprimiendo hoy en el proyecto de ley, y la pregunta si eso va a tener efecto retroactivo para los derechos provisionales que ya están constituidos. Es decir, que a esos también se les va a excluir la posibilidad de poder constituirse en definitivo después de 5 años, si es que
se dan ciertas condiciones y si es que la DGA lo establece. Entonces la indicación es una propuesta para que esos derechos que ya han sido otorgados provisoriamente puedan, no estén obligados a la DGA, puedan convertirse en definitivo de acuerdo a lo que existía en la norma actual, en la medida que se dé no solo una condición de no afectar a terceros, sino que además que los derechos hayan estado siendo utilizados por 5 años. Esas son las 14 indicaciones, Presidenta, a modo de carrera. Ya no tenemos, no está ni la Presidenta. ¿Verdad? Ya no estoy acá ya. Sí. Ya. Escuché atentamente, sí, pero que estoy también, solo, también a la carrera. Solo. Lo que nos corresponde definir es si los asesores se juntan inmediatamente para que Carlos coordine con Nicolás y el resto de nuestros asesores. ¿Ah? Ustedes ahí yo creo que levantada la sesión pueden seguir trabajando los asesores. Perfecto. Va a ser más expedita la tramitación en la tarde. Perfecto, senador. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Nos vemos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Ahora.